que de repente tengo tantas abiertas que ya no sé. Ok, vamos a escuchar un poquito. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí se oye. Sí, profe. Ok, gracias. Miss, no sé si Mande. se tenga que ver el video, pero es que se quedó pasmada la imagen, no sé si a todos les parezca así. ¿A todos les aparece detenida? Sí, Ajá, sí, sí se escucha, se pero quedó pasmada la imagen del poli. Sí se oye, pero se quedó pasmada la Ok, imagen. déjenme buscarlo rapidísimo. Es que lo tengo yo lo tengo descargado, entonces a lo mejor por eso es, ¿no? Puede ser. Permítanme. Es que es un video creado en el 75 aniversario del IPN. Ya no tenemos 75 años, ¿verdad? Pero lo interesante del video es que hace un recorrido eh, por grandes aspectos que sí son importantes conocer. Y como hoy vamos a trabajar prácticamente con todo lo que nos falta del IPN, pues por eso es que lo tenemos. Déjenme ver si lo encuentro, porque hay varias partes, sí. Sí, creo que es este. Espérenme tantito. Aguántenme. Y es que hoy en casa tenemos varios conectados el día de hoy. Y supongo que a veces les pasa lo mismo, ¿verdad? A ver, chequen, ¿sí se ve? ¿Sí se escucha? Sí, ya se ve Ok, mejor. sí, es eso. El Instituto Politécnico Nacional es hoy el líder a nivel educativo en centros de investigación técnica y científica en América Latina. Los avances en biotecnología, informática y robótica nos ponen a la altura de las potencias en estas áreas. En ingeniería, nuestros egresados son cotizados en todo el mundo, gracias a sus grandes aportes a la ingeniería civil, hidráulica, eléctrica, electrónica y mecánica. En ciencias médico-biológicas, los investigadores del Instituto Politécnico Nacional son reconocidos y premiados por sus descubrimientos y contribuciones en el área de la salud. En ciencias sociales y administrativas, el Politécnico aporta soluciones creativas a la problemática nacional. Así, desde todas sus disciplinas, el IPN se consolida como un pilar para el desarrollo de México, por el servicio educativo que brinda a miles de mexicanos y por las contribuciones realizadas tanto en el sector público como en el privado en áreas estratégicas para nuestro país. En nuestro escudo, el engrane simboliza a la ingeniería mecánica y sus ramas afines. La torre representa a la ingeniería civil y las ramas del conocimiento que se derivan de ella. Además, evoca al portón sur de acceso al casco de Santo Tomás. La balanza alude al equilibrio entre las ciencias sociales y las ciencias de la economía y el comercio. El matraz al centro, ceñido por una serpiente, simboliza a las ciencias médico-biológicas. Coronando los elementos se encuentran las siglas del Instituto Politécnico Nacional.
Actualmente nos rige la Ley Orgánica de 1981. Generación tras generación, no olvidamos nuestra esencia. Somos un órgano dependiente del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, el cual se ocupa de la formación de personas preparadas para aplicar las ciencias, las técnicas y las artes en beneficio de la colectividad. Llegar hasta ahí no fue casualidad. Cuando en 1922, el ingeniero Wilfrido Macieu Pérez colocó la primera piedra de las instalaciones del Instituto Técnico Industrial, esta realidad parecía un sueño. Al momento de su fundación, el Instituto Politécnico Nacional estaba integrado por escuelas de diversos campos que hasta entonces habían fungido de manera independiente, como la Escuela Superior de Comercio y Administración, fundada en 1890, la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, establecida en 1895, la Escuela Superior de Construcción y la Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, fundadas en 1932, y la Escuela de Bacteriología creada en 1934. Se incorporaron también al IPN las escuelas que comprendían la educación prevocacional y vocacional correspondientes al nivel medio y medio superior. El gobierno a mi cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano. En 1932, don Luis Enrique Erro era jefe del Departamento de Enseñanza Técnica y el maestro Vallejo Márquez era subjefe de ese departamento. Basols era el secretario de Estado. En esa época se comenzaba a planear un nuevo concepto de la educación técnica en México. Es pues en esencia el propósito de poner la ciencia y la técnica junto con los postulados y doctrinas emancipadoras y redentoras y socializadoras de la Revolución, las que terminaron para la creación del Instituto Politécnico Nacional. Esto fue el punto de arranque. Su aportación al desarrollo de México no tiene paralelo. Seguimos luchando y seguiremos luchando permanentemente por la grandeza de esta institución. Ponemos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro cariño y lo seguiremos haciendo indefinidamente. Otras gentes vendrán a sustituirnos y hacerlo mejor que nosotros. Con la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas el 28 de marzo de 1938, se presentó una situación muy particular. Se habían marchado del país la mayoría de los técnicos que trabajaban en las compañías extranjeras y con ello se creaba una oportunidad sin precedente para que la ingeniería se desarrollara y consolidara en México. A partir de ese momento, se incrementaron notablemente las actividades de exploración y perforación, en las cuales participaron egresados del IPN, particularmente ingenieros y técnicos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Permitió que se creara una institución para preparar a los técnicos indispensables para el desarrollo de México, ya que la precaria industria que entonces existía estaba manejada exclusivamente por extranjeros. Si ubicamos el contexto de la creación del Instituto Politécnico Nacional hace 75 años, debemos enmarcarla dentro de un proceso de industrialización del país, en la época del cardenismo, donde hubo un gran progreso. Por ejemplo, el número de empresas prácticamente se duplicaron entre 1934 y 1940, y justamente el Instituto Politécnico Nacional contribuyó de manera destacada a que se pudiera dar este proceso de industrialización del país. En los primeros 15 años de vida del Politécnico, se fueron creando escuelas de diferentes niveles,
como la Escuela Superior de Medicina Rural, establecida en 1944, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, formada en 1948, y la Escuela Superior de Economía, creada en 1952. Como respuesta a la apremiante necesidad de construir nuevas instalaciones para el instituto, en 1947 se inició la construcción de la Ciudad Politécnica en Santo Tomás, la cual albergaría a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Escuela Superior de Ingeniería Textil, la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la Escuela Superior de Medicina Rural y el internado. Desafortunadamente, el terremoto de 1957 causó severos daños a estas instalaciones, por lo que a finales de 1958 se sentaron las bases para la reorganización académica del instituto y la construcción de las instalaciones actuales del Politécnico. Fue durante el gobierno de Adolfo López Mateos que se inició una de las etapas más importantes del Politécnico. El 19 de marzo de 1959, el presidente, acompañado por el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, y el entonces director general del IPN, el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, inauguraron los 4 primeros edificios de la Unidad Profesional de Zacatenco, que fueron ocupados por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Ese acontecimiento marcó el nacimiento de lo que hoy es la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. La historia no se hace en fechas determinadas. La historia se hace continuamente, incesantemente. Sin embargo, por naturaleza misma, hay fechas que marcan y simbolizan una esperanza. Este día, que anuncia para ustedes, dentro de edificios nuevos, una era nueva de actividad, enunciada en presencia del primer magistrado de la República, debe augurar también para todos nosotros una nueva etapa de colaboración, de amistad y de verdadero recíproco estímulo. Que el Instituto Politécnico Nacional sepa distinguirse por la lealtad y el fervor con que sirva a México. Estas son palabras de Jaime Torres Bodet en la inauguración de las instalaciones. Y bueno, vamos a... por ahí micrófonos, por favor. Vamos a empezar con esta parte. Enciendan sus cámaras, por favor. Compañero Eric, ¿por qué ingresó tan tarde a clase? No, ya estaba en el teléfono. Ah, fue tu Fue en la otra. computadora. Sí, ya. Nada más por eso lo dejé entrar, porque tenía yo dudas si había entrado y lo había sacado. Adelante. Bien. ¿Los demás qué pasó? ¿No están sus cámaras o ya como es viernes ya se fueron de parranda o qué? No, todavía, ¿verdad? Bien. Yo lo que pasa es que no tengo luz, profa, entonces estoy al celular nada más. Híjole, ¿no Pero tienes ahorita la energía prendo. eléctrica? ¿En serio? ¿Y Sí, eso? es que desde que tembló, Mm, eso fue el martes en la noche, ¿no? sí. Y la luz regresó la madrugada del miércoles como a las 2 y pues de repente se prendió todo y pensamos que ya iba a estar pues bien, Ujú. pero no nos avisaron que tenían que arreglar algo, cambiar algo, porque pues, no iba a estar bien. Pero como en esta calle hay mucho comercio, Ujú. de puestos y locales, la gente no quiso porque dijeron que no iban a poder trabajar. Entonces se pusieron ahí, o sea, no quisieron arreglar nada y pues hoy en la mañana ya tronó esa cosa. Otra vez. Híjole, Carlitos, pues no te preocupes, así está bien en tu caso. Hay muchos problemas con esta situación, ¿no? A propósito del video, ¿no? El video nos habla de un temblor, ¿o no? Hasta los temblores nos persiguen, así que es parte de nuestra cotidianeidad. Efectivamente, una de las desventajas de la zona en la que nos encontramos es la que pertenecemos a una parte muy sísmica, ¿no? Y bueno, el video les muestra algunas imágenes originales de lo que significó el traslado de las instalaciones de lo que se llama hoy el casco de Santo Tomás o la unidad Lázaro Cárdenas a nuestra unidad. Nosotros nos encontramos en la unidad Adolfo López Mateos, conocida comúnmente como Zacatenco, ¿sí? Pues de repente van a encontrar que hay documentación que dice Unidad Adolfo López Mateos y ustedes van a decir, ¿y cuál es esa, no?
Yo estudié en Zacatenco, es la misma, así se le conoce, ¿no? Y de hecho hay también variaciones en cómo está registrado en condiciones de direcciones, ¿vale? Bien, si ustedes observan, el video nos habla acerca de todo el impacto que ha tenido los egresados del instituto a nivel nacional e internacional y sobre todo cuál es el papel que ha tomado dentro de la formación de las empresas que pertenecían al Estado. Hoy sabemos que hablar de Pemex, hablar de estas empresas, pues ya no existen otra vez, ¿no? Sabemos que están fuera del alcance de lo que en algún momento Lázaro Cárdenas llamó la nacionalización de estas industrias, ¿verdad? De hecho, si volteamos a ver la industria mexicana, pues prácticamente está en extinción, ¿no? En la mayor parte de las fábricas, marcas e industrias que pertenecían a mexicanos, pues prácticamente están en manos de extranjeros otra vez, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros nos remontamos al momento en que nace el poli, en la década de los 30, nosotros vamos a encontrar que es un periodo muy agitado a nivel internacional. Los primeros estragos del capitalismo se muestran curiosamente en esta primera parte. ¿Cuál es el primero? La depresión o la primera crisis mundial de 1929, ¿sí? En donde las bolsas de Wall Street pues se caen por primera vez y dejan prácticamente en la calle a la mayor parte de las personas. ¿Por qué este impacto o qué relación tiene esta crisis con la ingeniería y todos los desarrollos? Pues es un impacto directo, chicos. Antes del 1929, las revoluciones industriales que se suscitaron provocaron como una emergencia por producir, que llegaron a saturar los mercados, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió con ello? Pues esta producción excesiva logra que se quede mucha mercancía acumulada y esto va a generar la primera crisis. A partir de ahí hay cambios en lo que son el modelo capitalista, el modelo económico, y ya no se aboca a acumular, o sea, tener llenas las bodegas, sino más bien a producir aquello que se requiera, pero de manera diferenciada para tener eh, una mayor ganancia a partir de producciones diferenciadas, ¿sí? Es una condición del modelo económico. Esta condición del modelo económico viene junto con una inquietud que es precisamente la búsqueda de igualdad en muchos países, la búsqueda de justicia social y el seguimiento de las ideas de lo que es el marxismo, el socialismo, el fascismo que se impone en algunos lados, ¿no? Entonces todo esto va a generar un caldo de cultivo bastante interesante de manera externa que va a provocar que haya cambios radicales al interior del país, ¿no? Uno de estos cambios es el enfoque que toma la política cardenista. En estas condiciones, el enfoque de la política cardenista, como ustedes ya lo leyeron, tiene que ver precisamente con la toma de decisiones que van desde poder trabajar y gestionar una reforma agraria que había estado pendiente desde la Revolución Mexicana, ¿sí? Recordemos que esta era una de las demandas que la Revolución imponía, pero que no se hace realidad hasta después de los 30. Entonces, en este panorama, en esta condición tan compleja, nace nuestro instituto, ¿sí? No nace, por ahí decían algunos, no nace en pañales de seda, ¿no? Sino que nace en momentos turbulentos y de crisis. Sin embargo, su nacimiento trae justicia social y trae mucho avance para todos aquellos que no habían sido tomados en cuenta durante la Revolución Mexicana, ¿sí? ¿Qué más pueden comentar del video que vieron, chicos? A ver, mi lista. Jesús Eduardo, por favor, ¿qué resaltas de lo que viste en el video? Podría resaltar más que nada el hecho de la creación del Politécnico. Bueno, me interesó mucho el hecho de que se haya permanecido el primer, que se llama ESCA. Ok, en la zona
Santo Tomás, o sea, ¿te refieres a eso o a la ESCA como tal o a la escuela como tal? Sí, me ha sorprendido mucho que a pesar del tiempo aún siga en pie. Ok, bien, ok. Acuérdense que en la escuela, en el casco de Santo Tomás no solo está la ESCA, sino que también están otras escuelas, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? ¿Alguien sabe? Sí, la de biotecnología, la de químico, bacteriólogo, parasitólogo. Ok, la de ciencias biológicas, bien. La S. También Ok, está la boca 11. la Boca 11, se encuentra la de economía, ¿verdad? ¿Qué más? El canal 11. Está Canal 11, bien. Está la de medicina, igual. La de medicina, muy bien. La última vez que fui por allá estaba, ¿quién estaba? Un concierto de rock, no me acuerdo quién habían invitado. Bien, entonces tenemos diversas escuelas todavía dentro de esta zona. Obviamente, por lo que ya conocemos, no hay crecimiento en ella porque, bueno, está en peligro por la condición de los sismos, ¿no? De hecho, una parte de ciencia, de medicina, tiene que trasladarse a Zacatenco. De hecho, en Zacatenco tenemos otra parte de medicina, una escuela creada mucho tiempo después, ¿sí? Pero pues ahí hay dificultades para el traslado. Nadie se quiere cambiar a Zacatenco y al parecer tampoco hubo algunos daños por ahí en el último temblor, o sea, tampoco la construyeron tan bien, ¿no? Entonces, pues ahí hay una discrepancia con ello. Bien, entonces tenemos que hay dos unidades principales de nuestro instituto. La primera, que es la unidad Lázaro Cárdenas, conocida o alias como la Santo Tomás, ¿no? Donde está ubicada la ESCA, la Boca 11, donde está el SIX, por ejemplo, donde está medicina, etcétera, ¿no? Y dos, la unidad que nosotros conocemos como Adolfo López Mateos, que es otra de las unidades más grandes. Obviamente no es lo único que tiene el poli, ¿verdad? Hoy en día podemos hablar de que nuestras unidades están a lo largo y ancho del país, pero también dentro de la zona conurbada hay otras unidades como son UPIXA, por ejemplo, como son UPIBI, como son UPITA, que pertenecen a otras escuelas que se van a ir integrando con el tiempo a nuestro Politécnico, ¿verdad? Y bueno, para ir concluyendo, porque tenemos varios puntos sin concluir, podemos decir o podemos resaltar que una de las características del Instituto Politécnico Nacional es que déjenme quitar mi cámara porque están usando aquí algo que nace en 1936 sin ningún decreto, ¿sí? O sin ninguna ley que haya sido legislada por las cámaras en el momento, sino por una necesidad de orientación hacia la sociedad más necesitada y sobre todo para desarrollar aspectos económicos que se requerían en el país. Esto nos lleva a entender por qué se retomaron escuelas que ya estaban o que ya existían dentro del instituto para integrarlo. ¿Por qué? Porque no hay una legislación tal cual, ¿sí? Se dice que dentro de los antecedentes de lo que es la fundación del Politécnico es la aspiración por resolver los ideales de la Revolución Mexicana que no habían sido resueltos durante este periodo, ¿sí? Entre ellos, el hecho de modificar el sistema oligárquico que existía acerca de la educación, lo cual quiere decir que solamente unos cuantos podían o debían asistir según las órdenes como estaban creadas, ¿verdad? La Universidad Nacional en 1910 seguía teniendo un espíritu liberal totalmente, en donde los intelectuales formados no estaban capacitados para el trabajo hacia la patria o hacia la industria. Entonces, se cree o se dice que, bueno, hubo diferencias muy significativas entre la Universidad Nacional y los motivos que tenían los diferentes gobiernos de la época. Entre estas diferencias principales, pues se encuentra la ideología que tenían los universitarios y esa necesidad urgente de obtener autonomía, porque algo que va a ocurrir en este periodo también va a ser la búsqueda de la autonomía de la universidad, ¿sí? Y entonces va a traer como consecuencia que haya como una fractura entre lo que ofrece la universidad y lo que ofrece o lo que se requiere de parte del gobierno. Recordemos que en 1921, con la fundación de la Secretaría de Educación Pública, se inicia
un periodo en el cual el interés principal estaba centrado en brindar educación a toda la población. Recordemos que Vasconcelos se le conoce como el padre de la escuela rural mexicana, en donde y lo que se buscaba era que todos los niños, todas las personas de nuestro país supieran leer y escribir, alcanzaran una alfabetización. Y en cambio, en el caso de la universidad, lo que se buscaba eran profesiones o seguir trabajando con lo que ellos llaman las profesiones libres, que buscan fundamentalmente un interés individualista, propio, etcétera. No quiere decir que sean malas las profesiones libres. Aquí quiero aclarar esto. Al contrario, las profesiones libres se llaman así porque lo que forman es nuestro pensamiento, ¿sí? De tal manera que tú puedes trabajar sin necesidad de una indicación o de estar en un organismo formado, ¿sí? Por ejemplo, un médico puede formar o puede poner su propio consultorio o tiene que trabajar en una clínica. No puede hacerlo de manera independiente, ¿sí? Obviamente en el Poli también se da medicina, solo que la orientación que desde que inició el asunto del Politécnico que tenía esta profesión era medicina enfocada a quién, a los más necesitados. De hecho, se llamaba la Escuela de Medicina de Médicos Rurales, ¿sí? ¿Se imaginan? Escuela de Médicos Rurales. ¿Qué significaría esto? ¿Que iban a trabajar en las ciudades? ¿Sí? No. No, ¿que iban a trabajar en dónde? Zonas rurales. En las zonas rurales, en los pueblos, en las comunidades, en donde suele no haber todos los materiales y equipos para obtener lo que se requiere para la salud, ¿verdad? Estaban formando médicos rurales en el sentido de que debían trabajar con lo que tenían, ¿sí? Y procurar la salud de la población en diferentes lugares. En el caso de la universidad, los médicos no accedían, por ejemplo, en su mayoría, a asistir a personas que vivieran fuera de las ciudades, ¿no? Entonces, hay un cambio en cuanto a cómo se conciben estas profesiones. ¿Para qué estudio esto, no? Realmente porque deseo brindar un servicio o brindar la atención a las personas que más lo requieran o solamente porque me va a proveer un recurso económico. Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Que de hecho ustedes se la deben hacer también a medida que pasen en los días dentro del instituto, ¿no? Entonces, en 1931 ya había algunos cambios interesantes. Recuerden que por ahí mencionábamos a la Escuela Politécnica Nacional, que fue un primer intento de crear una institución coordinada con las escuelas que ya existían. El jefe de la DETIC, precisamente, Juan de Dios Batis, va a generar todo un proyecto que inicia en esta escuela politécnica, pero que pues no dan los resultados esperados porque faltaba recurso. Entonces, con esta idea de unir las escuelas, es que se ve al Politécnico como una alternativa ante el problema que tenía la universidad. Porque durante este periodo que yo les comentaba, pues surgen conflictos que los van a llevar a la búsqueda de la autonomía universitaria. Y entonces, ¿qué ocurre? Llega el momento en que, bueno, se les da esa autonomía durante la presidencia de Abelardo Rodríguez y se les concede y se les desconoce como nacional. Es decir, este momento de la universidad los llevó a tener sí autonomía, pero no recursos del gobierno, ¿sí? Aquí quiero que pongan mucha atención en esto porque nosotros surgimos por eso, ¿no? Es decir, todo el recurso que en algún momento la universidad tenía se les va a cancelar al menos por una década, ¿sí? Por ser autónomos. Y ese recurso se va a destinar ¿a qué? A la creación del Politécnico. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquellos serán considerados como los que no querían participar dentro de la reorganización y mejora del gobierno y nosotros fuimos vistos o creados para pues seguir las indicaciones claras de la iniciativa gubernamental con respecto al desarrollo industrial, ¿sí? Entonces, esta universidad se va a quedar con su autonomía y nosotros vamos a ser creados en este periodo, ¿sí?
Por lo tanto, con la llegada al poder de Lázaro Cárdenas, ese recurso que se queda en 1933 sin destinar a la universidad va a ser parte de lo que se va a destinar en el 36 para nuestra creación. Y dentro de estas condiciones que se van a generar es que se anuncia simplemente el 2 de enero de 1936 que se inician oficialmente las operaciones del IPN en las tierras de la ex hacienda de Santo Tomás, bajo la siguiente estructura. Es decir, nuestro instituto tenía no solamente nivel superior, sino también vocacional y prevocacional, ¿sí? Las prevocacionales eran escuelas que estaban brindando atención a los más pequeños y que además hoy serían el equivalente a las secundarias, ¿no? A lo que son las secundarias técnicas. El sistema prevocacional tenía como finalidad que pudieran los jóvenes desde un inicio conocer cuáles eran las características de su talento, de su vocación, qué les gustaba, qué les interesaba y poder ir poco a poco orientándolos hacia su profesión. Las vocacionales, que hoy ya no son vocacionales, ¿cómo se llaman hoy? CECIT. Los CECIT, ¿verdad? Centros de ciencia y tecnología. En la época eran vocacionales, ¿por qué? Porque lo que se buscaba era que tu talento natural fuera enfocado hacia el trabajo que necesitabas desarrollar. Recordemos que todo esto tiene un carácter que le llamamos carácter socialista, ¿sí? Y en esta condición socialista, así se dan estos procesos. Entre las escuelas que van a fundar al instituto en 1936 se encuentra la Escuela Superior de Comercio y Ciencias Sociales y Económicas, la Escuela Superior de Construcción, la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, la Escuela Federal de Industrias Textiles, la Escuela de Bacteriología, Parasitología y Fermentación, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Nosotros, si ustedes observan, la mayor parte de las escuelas de alguna manera cambian su nombre o lo adecuan posteriormente. Nosotros somos de los que no cambiamos. Queda perfectamente así nuestro nombre. Estas escuelas fundadoras eran precedidas por llevar una preparación técnica, es decir, los que querían llegar a la superior del poli tenían que pasar por la prevocacional y por la vocacional, ¿sí? En la prevocacional se tenía un mismo plan de estudios para todas y en la vocacional se dividían en 3 áreas, ¿no? En el área de físico-matemáticas, en el área de ciencias económico-administrativas y en el área de ciencias biológicas. Esto quería decir que si yo quiero ser ingeniero, yo necesitaba forzosamente estudiar en la vocacional de físico-matemáticas. En este periodo no había posibilidades de cambio, es decir, que yo estudiara ciencias biológicas y después en la superior me fuera a ingeniería. No se aceptaba esto porque se consideraba que el trabajo de la vocacional era preparar a los muchachos hacia el área donde se iban a desarrollar. Hoy ustedes saben que esto no es así. Yo puedo tener un área económico-administrativa y terminar en ingeniería o a la inversa, ¿no? Pero esto tiene pues sus beneficios y sus perjuicios, ¿verdad? Bien, vamos a pedirle a Hanna, por favor. Bueno, no, ahorita, permíteme tantito. Ahorita vas a leer. En esta condición del nacimiento de lo que es el poli, bueno, ya vimos en el video cómo fue el trabajo del Politécnico dentro de la expropiación petrolera, por ejemplo, el trabajo que desarrollaron para que la industria se mantuviera en pie. Y lo que vamos a recordar aquí son algunos de los ideales que tenía la reforma cardenista que se ve en el ámbito educativo. Por un lado, la educación ya no es un monopolio ni un privilegio de las clases acomodadas, sino que tiene que llegar a todos aquellos que así lo deseen. El sistema educativo debía reestructurarse en forma de que todos tuvieran una oportunidad de la educación superior. Y bueno, en estas condiciones, las políticas que él establece se reflejan en las siguientes características del IPN en el periodo cardenista. Ahora sí, Pau, por favor, aquí donde dice las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior deberán partir de los siguientes puntos o principios instrumentales. La selección de alumnos derivarán
la capacidad de cada quien y de su vinculación con un organismo sindical bien determinado. El sostenimiento integrado de los El educandos. sostenimiento íntegro. El sostenimiento íntegro de los educandos será por cuenta del Estado. La formación de hábitos de trabajo entre los alumnos y la realización de una función productiva desde la escuela. La eliminación de ideas disolventes e enriquecimiento personal. La formación de una conciencia de clase, la comprensión clara de cómo se desarrollan los principios económicos y las luchas políticas en la sociedad buscan intervenir para lograr la implantación de un régimen social basado en la distribución justa de trabajo y la riqueza. Gracias, Pau. Entonces tenemos que dentro de una de las cosas que van a ocurrir va a ser la modificación del artículo 3º constitucional. Y dentro de esta modificación se van a presentar estas características. Al ser declarada una educación socialista, el gobierno es el que se encarga de brindar todos los recursos para mantener a los jóvenes, así como la vinculación entre el trabajo y la escuela. Por eso es que menciona que en el caso de las escuelas como la Federal de Industrias Textiles, se esperaba que el alumno no solamente tuviera interés sobre esto, sino que ya trabajara en el área de la fabricación de textiles, ¿no? Obviamente un empleo de cualquier tipo los mantenía dentro de esta condición. Y bueno, la idea de tener hábitos de trabajo ante todo, la generación de una filosofía nacionalista y populista, educación para todos, porque todos merecemos esta educación, una idea de que no existen, no debe haber relación entre lo que se enseña en el poli y las humanidades, ¿sí? Ojo con esto, ¿eh? En el caso de la creación politécnico, en primer momento es de origen positivista, lo cual quiere decir que solamente aquellas carreras o subprofesiones que estuvieran relacionadas con la ciencia, entendida la ciencia como aquello que se puede ver y experimentar, es lo único que se puede enseñar dentro del poli. Las humanidades se incorporan después. En un inicio se creía que con esto era suficiente. Las carreras del Politécnico fueron concebidas para resolver necesidades específicas, es decir, había alguna problemática, por lo tanto había que generar dentro de la misma escuela una carrera acorde o una forma de resolver el problema. Los que tenían preferencias eran alumnos que venían de los sectores más pobres o populares. Formó parte ya desde el inicio del instituto una intención de investigar la investigación científica orientada a la resolución de problemas tecnológicos planteados en el desarrollo industrial. Y bueno, la organización institucional del IPN contaría con escuelas autónomas entre sí, pero todas unidas o sujetas a la dirección del instituto, que seguimos igual, ¿no? Así funciona. Y contaría con diversos niveles en diferentes regiones del país, ¿sí? ¿Algún comentario hasta aquí? No. Profe. Bueno, nosotros ya revisábamos cuál era la misión y visión del IPN actualmente y el día de hoy, en este fragmento que está aquí es, por ejemplo, lo que se buscaba en esa época de un ingeniero. Si ustedes observan y lo leen, van a encontrar diferencias interesantes con respecto a la misión y del día de hoy. Por favor, Félix, ¿qué es lo que se buscaba del egresado del Politécnico? Aquí donde están las comillas. Pudiese vencer técnicamente cualquier dificultad que pudiese presentársele en el ejercicio de su profesión, pero que además estuviese capacitado para la creación de nuevas fuentes de progreso nacional, compenetrando de que los más altos anhelos no son los que llevan por mira el egoísta lucro personal, sino los que aspiran al bienestar colectivo, como base indispensable de la tranquilidad social y de la paz en todos los órdenes. Gracias, Félix. Y si ustedes observan en esto que leyó el compañero, vamos a encontrar que se enfatiza el carácter nacionalista, ¿no? Por eso habla de la mira egoísta del lucro personal, del progreso nacional, etcétera. Hoy nuestra misión no está tan enfocada en ese sentido, pero sigue respetando el trabajo y la tranquilidad social o para beneficio de los demás.
Posteriormente a todo ello, como lo vimos también en el video, se empiezan a generar otras escuelas, a hacer otras actividades que se van a incorporar dentro del instituto. Entre las actividades o los sucesos que ocurren después de la década de los 40 es que las prevocacionales dejan de formar parte de nuestro sistema y solo nos quedamos con vocacionales y con superiores. La duración de la vocacional la prevocacional, perdón, que era de 2 años, ahora cambia a 3 porque ya es independiente. En 1942 se inicia el funcionamiento de un evento de algo que se llamó el internado del Instituto Politécnico Nacional. En este caso, el internado funciona en el 42 sin tener instalaciones todavía, es decir, por ahí llegaban algunas zonas a dormir, a acomodarse por ahí, pero no se había terminado el edificio. Este edificio pues no va a durar mucho tiempo, ¿no? Es decir, se va a inaugurar tal cual en 1952, pero se va a cerrar en 1956. El internado del Politécnico es una de las obras que se encontraban sobre el casco de Santo Tomás y lo que se buscaba precisamente era brindar atención para poder cumplir con esto que decía la política cardenista de sostenimiento íntegro, brindarle la atención que requerían todos aquellos que tenían que viajar o que llegaban al poli de otros lugares. Había dormitorios, había estancias para estudio, había comedores, había gimnasio, regaderas, etcétera. Y la capacidad que tenía este edificio era aproximadamente para 1000 personas, ¿no? Hay poca información sobre él. En realidad, no todos los libros tocan el tema del internado, porque recordemos que en términos de historia hay a veces pues ciertas tendencias hacia quitar algunas cosas que no son tan agradables o no son tan buenas para el instituto. En este caso, ¿qué pasó? Este lugar se va a clausurar porque se consideraba que era uno de los espacios donde más organización política había dentro del instituto. Después de que se va Cárdenas del poder, hay varios intentos por cerrar al poli, ¿sí? Y entonces los jóvenes se van a manifestar y van a hacer marchas, huelgas y cuanta cosa. Y pues esto no le convenía a un gobierno como el que estaba en la época, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Es más, se cree que aquí nacieron los porros en este lugar, ¿no? Esto no está, les digo, en el texto, en los textos que yo he encontrado y he leído, no aparece un punto como un hecho, no es asegurado, pero había un grupo que se llamaba el grupo de las gaviotas o los gaviotas, que se consideraban era un grupo de agitadores que se colaban en las filas del internado y pues solía haber muchos problemas al interior. ¿Qué ocurrió? En el 56 el gobierno lo que hizo fue que metió al ejército a medianoche, los sacaron y les entregaron una tarjetita de recurso económico, es decir, una lana, vaya, ¿sí? Les dieron un dinero para que se fueran a dormir los que estaban acreditando con su tarjeta de estudiante, que eran estudiantes, y ahí terminó el sueño del internado. Jamás se volvió a hablar de un edificio que brindara estos servicios a los jóvenes, ¿no? Aquí surgen las becas, por ejemplo. Y entonces empiezan una serie de requisitos en donde si cumples con esto y con esto y con esto, puedes ser acreedor de una beca, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Ya se durmieron? No. No, profe. Ok. Bueno, entonces, estas son algunas fotografías de la época de los 50 en lo que es hoy el casco de Santo Tomás, ¿no? Muy distinto a cómo se ve hoy, ¿verdad? La ciudad ha crecido de manera enorme, pues ya no podemos ver lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa después en décadas siguientes? En los 50, por ejemplo, se crea la Escuela Superior de Economía, en el 57 la Escuela Técnica Comercial Luis Enrique Erro, en el 61 la de Físico-Matemáticas, en el 62 la de Enfermería y Obstetricia, ¿sí? Que son escuelas muy importantes para nosotros. En 1957 ocurre un terremoto y pues parte de este edificio, si mal no recuerdo, formaba parte de la ESCA, ¿sí? Y por ahí, en algunos textos encontré que es, al parecer, si ustedes conocen la ESCA, saben que hay un vestíbulo, ¿no? Si ubican el vestíbulo de la ESCA, los que ya la conocen.
¿no? ¿Nadie conoce la ESCA? Bueno, ahí me tocó hacer mi examen de la ESCA, pero en sí no conozco el No vestíbulo. la conoces, ok. El vestíbulo es una parte que está como redondeada, tiene como una, y este es como el pasillo grande donde todos nos movemos ahí. Se ve diferente porque no está recta, no es un rectángulo, sino que es más bien como un semicírculo, ¿sí? ¿El mall? Algo así como un hall, exactamente como un bueno, cuando yo iba tenía hacían ¿cómo se llaman? Eventos de pinturas, de fotografías ahí. No sé si lo sigan haciendo. Y ahí las escaleras que subíamos daban a ese espacio. Algunos textos dicen que esa parte es la que se cayó, otros dicen que no, que era otro edificio que se encontraba ahí. La verdad no la sabremos. ¿Por qué? No creo que nos quieran decir cuál fue el que se cayó y quedó como esto, ¿verdad? Ay, ¿qué hice? Ando compartiendo otras cosas, chicos, esperen. Bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues así quedan los edificios. Se tiene que crear, entonces, lo que ya decíamos, la unidad Adolfo López Mateos, que se inaugura en 1959 con los 3 primeros edificios. Así se veía nuestra unidad. ¿Se acuerdan que hace poquito veíamos un video de cómo se ve hoy en día la unidad Zacatenco? ¿Sí se acuerdan? De un dron, un acercamiento que vimos. Ahora, así se veía antes, en el 59. Observen que abierto, ¿no? O sea, había muchos espacios sin ocuparse. Aquí está el famoso queso, ¿ya lo vieron? Desde arribita sí se ve como el queso, ¿no? Aquí donde tengo el cursor. El queso es el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está la biblioteca, ¿sí? Y en él, este edificio se va a crear en la década de los 60 precisamente con la intención de brindar aquello que no poseían todavía los ingenieros. ¿A qué nos referimos? En la década de los 60 empieza un trabajo de análisis de los planes y programas del Politécnico, en donde se empiezan a encontrar ciertas fallas en estos planes. Todo nivel universitario, todo nivel superior tiene 3 funciones básicas. Las 3 funciones de toda universidad o nivel universitario son la docencia, que es lo que hacemos nosotros ahorita, la investigación y la difusión cultural. Son las 3 prerrogativas para que una universidad o un instituto de nivel superior sea importante. Si no tiene investigación, si no tiene docencia, si no tiene difusión cultural, no es una institución de educación superior, ¿sí? Para poder cumplir con estas 3 prerrogativas, requerían precisamente incorporar la ciencia y la cultura al desarrollo de la ciencia y la tecnología y capacitar a los jóvenes en esta área que les correspondía de la cultura general. Algo que ocurría en estos periodos es que se recibían muchas críticas sobre nuestra formación cultural, ¿sí? Es decir, los politécnicos decían, pues no tienen forma, no son cultos, ¿no? Los politécnicos, pues sí saben de máquinas y eso, pero no son cultos. Los cultos son los universitarios, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Eh, ¿Quién es alguien culto? ¿O cómo decimos que alguien es culto o sabe de cultura general? ¿Cómo lo identificamos, chicos? Su forma de hablar. Ok, en su forma de hablar. ¿Qué más? Forma de expresarse, de pensar. Su forma de expresarse, su forma de pensar. ¿Qué pasó, Pau? ¿Y de qué otra manera nos daremos cuenta? De los temas que habla también podría ser. Claro, de los temas que habla. ¿De qué habla? Yo les pregunto de qué habla los politécnicos, ¿de qué hablan? ¿Y cómo hablan? De ciencia, ¿no? Más que nada. ¿Sí? Ok. Eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno de ciencia. ¿De qué más hablan los politécnicos? De que se van a ETS. De que se van a ETS. Ok, bueno, eso es actualmente, ¿vale? ¿Qué ocurría en este periodo? Recordemos que esta escuela estaba dirigida y enfocada únicamente o de manera muy significativa a los más necesitados, ¿verdad? Sí, aquellas clases más
desprotegidas socialmente. Y dentro de lo que es la cultura o de tener una formación cultural elevada, se encuentra también el poder disfrutar, por ejemplo, de una obra de teatro, de poder escuchar y disfrutar de música clásica, de poder participar en eventos como pinturas, exposiciones pictóricas, fotográficas, etcétera. Y recordemos que en este periodo, bueno, si no lo sabían, se los comento. Por ejemplo, si ustedes querían ir al teatro, tenía ahí sobre todo, por ejemplo, a recintos como Bellas Artes, ustedes tenían que ir de smoking y las mujeres de traje de noche, vestido de noche. Si no ibas con esta vestimenta, no podías pasar, ¿sí? Estos lugares, tanto de teatro como de música clásica, durante muchos años se mostraron, porque es parte de lo que se considera la cultura o las bellas artes, ¿no? Y entonces implicaba un respeto en este nivel. Ahora, imagínense, años 50, personas que no tienen recursos, que apenas les alcanza para ir a la escuela, ¿cuándo van a ir a comprarse un smoking e irse al teatro? Nunca. No, pues nunca. Pues nunca. Y entonces imagínense qué padre. ¿Qué fue lo que hicieron? Crearon al Centro Cultural Jaime Torres Bodet para eso. ¿Ok? Es difícil que ellos se puedan trasladar, que tengan esta vestimenta, entonces vamos a traer la cultura a la unidad, ¿sí? Y se crea este lugar y se crea también a la Orquesta Sinfónica precisamente con la finalidad que nosotros aprendamos a disfrutar de un concierto, ¿sí? Sepamos qué hacer, ¿no? Ustedes saben, ¿a cuánto les gusta la música clásica? A ver, alcen la manita. Alcen su manita ahí en abajo en la parte sí, en la parte inferior, ahí tenemos las manitas. Déjenme quitar mi pantalla para poder. Ok, muy bien. Excelente. ¿Y a los demás les gusta o no han tenido la oportunidad de apreciarla como tal? Bueno, a mí sí me gusta, pero no es como casi que me llame mucho la atención. A lo mejor la pongo como para, no sé, tener un momento así tranquilo y... Para dormirte. No, no, Ok, por eso no. bueno, ¿quién más? Los demás no, de plano no les gusta, nunca les ha gustado, nunca la han disfrutado. No es que no me guste, pero tampoco la he apreciado como tal. Ok. Falcón, ¿usted qué opina? Usted el día de hoy está súper calladito. No, profesora. Pues yo estudié piano desde los 8 años, pero pues como que me cansé un poquito de la música clásica. Ok, a usted ya lo hartó la música clásica. Ok, bueno, bajen su manita, chicos. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cultura, eh, la cultura se define como todo lo que el hombre crea, ¿sí? Y la vamos a dividir en cultura popular y en alta cultura, ¿sí? La cultura popular es la que generan los pueblos de manera cotidiana, ¿no? Lo que en nuestro entorno inmediato se genera. No sé, los tamalitos que generan las abuelitas o las señoras que viven cerca de mi casa, ¿no? Es cultura popular, ¿no? Los eventos que se generan ahorita, por ejemplo, que viene el 15 de septiembre alrededor de mi casa, es cultura popular. Y eso es parte de nuestra formación cotidiana. Pero también hay otra que es la alta cultura, que es precisamente la que integran las bellas artes, ¿no? Que va desde la música hasta la escultura, la pintura, los grabados, la fotografía misma. Entonces, ¿qué es lo que va? Este recinto va a albergar estas necesidades artísticas, esta necesidad del desarrollo de la cultura. Ustedes van a preguntar si para qué, ¿no? O sea, no pasa nada si no sé nada de música o de escultura o de esto. Pues resulta que la cultura o la alta cultura es el resultado de la expresión del ser humano. Todos los seres humanos necesitamos expresarnos y esa expresión es la expresión más asertiva que podemos encontrar. Cuando yo golpeo algo porque estoy sumamente enojada, me estoy expresando. Pero si ese algo es otra persona, le estoy rompiendo la cara, ¿no? O si ese algo es mi computadora, le estoy dando en la torre
a mi compu. ¿Y con qué voy a...? Es decir, la consecuencia es negativa, ¿sí? En cambio, la cultura o la alta cultura nos permite expresarnos de maneras asertivas en términos de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que nos molesta, ¿sí? Y entonces podemos hablar, por ejemplo, de música de rebeldía, podemos hablar de pintura y fotografía que muestre la parte negativa de lo que queremos mostrar, podemos hablar de grabados que marcan el enojo, la ira, todo lo que hay en nosotros, ¿no? Entonces, en realidad, conocer la cultura nos ayuda a quién? A conocernos a nosotros mismos, ¿no? Desde el momento que identificamos, por ejemplo, en una pintura y nos identificamos con ella, quizá no sabemos qué quiso decir el pintor, pero sin duda alguna hay algunas expresiones artísticas con las cuales nos enganchamos y decimos, eso es lo que yo siento. No sabía cómo decirlo, pero así me siento yo. No sabía cómo expresarlo, pero ha habido momentos en los que así me siento. Entonces, este lugar es creado con esa intención de que nosotros podamos disfrutar de la cultura a costos pues accesibles, pero además que podamos formar parte de esta cultura, porque en este lugar también se dan talleres culturales, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasó, Ángel? No, maestra, es que tenía comezón. Ok. Oye, Ángel, me acabo de dar cuenta que, ¿qué es lo que tienes atrás? Es la imagen ¿de qué? Puse una imagen de fondo. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? De Juego de Tronos. Ah, ya decía yo que no me podía equivocar. Sí. Si hay algo que me apasiona es eso, se los juro. Y miren que yo no soy bueno, sí, soy de ciencia ficción y ese tipo de cosas. Bueno, sí. A mí también, maestra, me la acabé en una semana y media. ¿Sí, en serio? Todas las temporadas me las acabé en una semana y media. ¿Qué crees? Yo por razones del azar empecé a verla desde que la empezaron a transmitir el primer capítulo, ¿sí? Y pero todavía no acabo los libros, voy en el segundo apenas, ¿no? Porque ahora estoy leyendo los libros y créeme que los libros están todavía mejor, porque hay cosas que digo, ya entendí por qué pasó esto y esto, ¿no? Perdón por la cápsula. Entonces, decíamos sobre esta necesidad de crear espacios y hay talleres culturales donde ustedes, por ejemplo, hay dentro del Centro Cultural actualmente hay un coro, el coro Alfanova, ¿sí? Que es alguien que le guste cantar, pues puede ir a cantar ahí. Obviamente tiene que hacer audición, tiene que pasar por todo un proceso, ¿no? Le decía yo en una ocasión a mi esposo, es la única orquesta donde antes de la actualidad, es decir, desde hace mucho tiempo, los jóvenes iban a tocar sus instrumentos con sus piercings, con su cabello levantadito y todo. En las anteriores no los dejaban, ¿no? Ahora ya es más común, pero fue una de las primeras que permitió eso. ¿Por qué? Porque si ustedes son expertos y son artistas de algún instrumento, también pueden audicionar cuando hay vacantes dentro de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Nosotros veíamos ya un evento, ¿se acuerdan cuando les puse el mambo? Estaba ejecutado por la orquesta del Politécnico, ¿vale? Ahorita vamos a continuar con esta parte de la condición cultural, porque también en 1959 se va a crear el Canal 11, ¿sí? El Canal 11 es una iniciativa que busca complementar la educación que recibían los politécnicos. La primer clase que se transmite en Canal 11 se refiere a la clase de matemáticas, ¿sí? Una retransmisión de cálculo, ¿sí? Curiosamente. Y otra de las intenciones era que pudieran aprender el idioma inglés, entonces se daban clases de inglés también a través de Canal 11. Hoy nosotros sabemos que Canal 11 ya es un referente del Instituto Politécnico Nacional. Su programación pues también es distinta, ¿no? Se ha cambiado, ha sido modificada. Y pues yo les puedo decir que ya tiene muchas cosas que no estaban proyectadas en su fundación. Una de las cosas importantes que mencionar del Canal 11 es que al inicio no tenía una señal o una recepción suficiente y los ingenieros de la ESIME cuentan por ahí que iban casa por casa diciendo si querías tener o recibir la señal de Canal 11 y les fabricaban antenitas a las televisiones, se las ponían y entonces las personas podían ver Canal 11, ¿no? Entonces fuimos parte de
de esa masificación de Canal 11. Hoy en día, Canal 11 se llama o se conoce como un órgano descentralizado del instituto. Es decir, ya es del Poli, pero sin ser del Poli. Ya no es del Politécnico como tal, ¿no? Hay unas condiciones jurídicas ahí medias extrañas. Sin embargo, todavía muchos de nuestros estudiantes van a hacer su servicio social a estas zonas de Canal 11, ¿sí? Entonces, bueno, ahí podemos encontrar diferentes programaciones, documentales, películas o programas para todos, ¿no? Y bueno, precisamente en lo que mencionábamos del centro cultural, se generan o se dan conciertos, representaciones, hay una sala de cine club, hay exposiciones de artes plásticas, poesía, eventos literarios, conferencias, etcétera. De hecho, lo que es nuestra internacional del libro, la Feria del Politécnico, por lo general se hace aquí, enfrente del queso, en la plaza roja que le llamamos y dentro de las instalaciones del auditorio. Bueno, la orquesta va a ser fundada en 1965 y con la intención que yo les mencionaba hace unos momentos. Y bueno, aquí está lo que les dije de Canal 11. Para continuar hablando del Politécnico y de la ESIME, junto con el exconvento de San Lorenzo también, la ESIME tuvo unas instalaciones alternas, es decir, un edificio donde se hacían o donde se trabajaban los laboratorios, porque aunque se había creado ya en los años 50, en 1959, la unidad donde estamos, los laboratorios todavía no estaban listos. Entonces, ¿qué pasaba? Los jóvenes tomaban clases en Zacatenco y se dirigían al centro de la ciudad a hacer sus laboratorios, ¿sí? Esta unidad operó hasta 1985. En esta, ¿qué ocurría? Pues las instalaciones fueron dañadas por el sismo del 85 y jamás se recuperaron, prácticamente pues se cayeron y ahí quedó la historia de Chocongo, que era como una sede alterna a nuestra institución. Ya habíamos hablado de la mascota y bueno, del escudo, ustedes vieron ya algunas ideas de lo que significan, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. No. ¿No? Maestra. Bueno, ¿cómo vamos de historia? ¿Ya tenemos datos? ¿Ya los hemos estado analizando? ¿Ya están memorizados aquí o todavía? Está en proceso. Abusados porque creo que son bastantes datos, ¿verdad? Sí, un poco. Un poquito. Bueno, antes de concluir, me gustaría mencionar, vamos a llegar a algunos puntos en común para de ahí cerrando este tema, porque todavía nos faltan varias cosillas. Bien, y eso que no estamos hablando de la historia de todas las escuelas que integran al Poli, si no, no acabaríamos nunca, ¿vale? Vamos a resumir algunos puntos. Nosotros veíamos al inicio de estas sesiones que nuestro Instituto Politécnico tiene una misión y una visión, ¿verdad? Que leíamos y analizábamos como aquella que se refiere a la contribución al desarrollo económico y social de la nación a través de la formación integral de personas competentes en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Además de contar con lo que conocemos como el reconocimiento internacional por su calidad y su impacto social, con una visión que debe conservarse o trabajarse para ella en conservar precisamente el prestigio internacional, contribuyendo a este desarrollo científico, tecnológico y social, ¿sí? El Instituto Politécnico Nacional es una institución del Estado creada para consolidar la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la revolución, contenidos en la misma Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos. Toda esta parte forma elementos indispensables de lo que conocemos como la ley orgánica del IPN, que nosotros también ya revisábamos, ¿se acuerdan? Que revisaron algunos artículos de ella.
En 1932 ya había surgido la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica, proyecto en el cual participaron destacadamente el licenciado Narciso Basols y los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. Sus conceptos se cristalizaron en 1936, gracias a Juan de Dios Batis, entonces senador de la República, y al general Lázaro Cárdenas del Río, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, proponiendo llevar a cabo los postulados de la Revolución Mexicana en materia educativa, dando así nacimiento a una sólida casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Sus fundadores concibieron al Politécnico como un motor de desarrollo y espacio para la igualdad, apoyando por una parte el proceso de industrialización del país y por otra brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales, en especial a los menos favorecidos. Dentro de la semiótica del instituto, es decir, de esos símbolos que lo representan, pues encontramos a nuestro escudo y a nuestro lema, ¿verdad? Fueron las inquietudes estudiantiles quienes tomaron la iniciativa para crear los símbolos que identificarán a la naciente institución. En los años de 1944 al 45, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET, lanzó una convocatoria para diseñar un escudo representativo de las escuelas que integraban el IPN. El primer lugar fue otorgado al alumno Armando López Fonseca, quien, con ayuda de su compañero Jorge Grajales, lograron que su diseño fuera el ganador. Y este es el primer diseño. Si ustedes observan, tiene el edificio, tiene el matraz, tiene la balanza, tiene el engrane y las siglas, solo que está como más pequeño, más chaparrito, ¿verdad? Y le falta color al mismo escudo. ¿Qué ocurre después? Bueno, vamos a tener que se va modificando hasta llegar a lo que hoy conocemos, ¿no? Y bueno, la balanza va a representar a las ciencias sociales y administrativas. Obviamente el engrane va a representar a las ciencias relacionadas con la ingeniería, la mecánica, ¿sí? El nombre de lo que es el IPN, la representación del edificio que corresponde a este portón que era el que estaba en la ESCA, a este, ¿sí? Si ustedes observan, está el edificio y están las siglas, ¿verdad? Por lo tanto, esto se recupera aquí. Y finalmente, lo que va a ser el matraz, que son las ciencias médico-biológicas, ¿sí? La técnica al servicio de la patria es nuestro lema y es un lema que en un inicio era la técnica al servicio de una patria mejor. El lema era utilizado por algunos estudiantes desde antes de la creación del IPN, pero fue durante el primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos que se realizó en la ciudad de Chihuahua en 1937, donde el estudiante Jesús Robles propuso utilizar la frase "la técnica al servicio de una patria mejor". Años más tarde, este lema fue modificado por la técnica al servicio de la patria, el cual expresa los ideales del Politécnico. Y bueno, aquí también viene un tríptico donde explica algunas características del lema y todo ello. Esta presentación yo se las publico al ratito para que la puedan terminar de explorar. Y finalmente lo que es el himno del Instituto Politécnico Nacional, que también se hizo a través de una convocatoria. La ganadora fue la poetisa Carmen de la Fuente y bueno, es la que se hizo acreedora a esto, ¿no? Armando González Domínguez, pues fue el que creó la música para esto. Vamos a escucharlas. ¿Sí se escucha? No, profesora. Déjenme ver si. ¿Qué pasó? Lo dejé mudo. ¿Qué le hice? Espérenme, espérenme. Ah, es que saben que tiene sonido más adelantito. Ya decía yo si lo había checado. Vamos pues.
Creo que es más chiquito, ¿verdad? Más pequeño que el otro. Entonces, aquí viene la letra, ¿sí? Aquí se encuentra en esta parte para que también la puedan estudiar. La mascota, pues ya la habíamos escuchado, igual que la porra, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí está el decálogo, que también ya lo habíamos observado. Bien. Creo que este es el resumen de parte de de todo esto que estamos revisando. Y nada más para que no se me vaya a olvidar y que no se les vaya a olvidar a ustedes, dentro de los símbolos revisados, revisamos decime, el himno, el lema y su escudo. Nos faltó la higuera, ¿sí? Y algunos ídolos, pero esos los vamos a ver yo creo que la próxima semana. Del IPN vimos el decálogo, acabamos de escuchar el himno, la porra, la mascota, el escudo y el lema. Entonces son 6 símbolos del IPN y son en total 4 símbolos del ESIME, ¿sí? ¿Algún comentario? No, maestra. Bueno, entonces la tarea que les va a quedar para el día lunes va a ser, van a dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué significa ser politécnicos? Es pregunta filosófica, casi, casi, ¿verdad? ¿Qué significa ser politécnicos? Y la respuesta la van a dar con un collage, ¿sí? Es decir, van a crear un collage donde den respuesta a qué significa ser politécnico. Recuerden que el collage es un conjunto de imágenes que pueden tener diferentes posiciones, pero que todas juntas dan un mensaje, ¿sí? Entonces, las indicaciones las publicaré en Edmodo, en su tarea, tal cual, pero ustedes harán su collage dando respuesta a qué significa ser politécnicos, ¿vale? Acuérdense que tenemos una ventaja. Ahorita con el uso de las tecnologías podemos crear cosas muy bonitas y hasta interactivas, así que echen a volar la imaginación para poder hacerlo. Y para el lunes voy a requerir equipos de trabajo, ¿sí? Ahorita les digo cuántos equipos. Necesito 5 equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, más o menos de 3 o de 5 integrantes. El lunes me escriben quiénes son los integrantes de cada equipo. ¿Sí, por favor? ¿De 3 o de 5? Maestro, una pregunta. Sí. ¿No se puede un equipo de 6? No. ¿Nada más uno? Sí, no, porque ahí hay 2 equipos de 3. En lugar de separarse los 6, se hacen 2 equipos de 3. ¿Les parece? Sí, gracias. Sí, ya es de más de 5, es más 5, ya empieza a ser pachanga, ¿no? Todo lo hace uno y los demás están ahí paseando, ¿vale? Paso lista y nos vamos. Natalia Redondo. Aquí estoy presente. Bautista García. Presente, maestra. Jordi César. Presente. Córdoba Torres. Córdoba. Sí estaba, ¿no? No está. De la Cruz Hernández. Presente, Miss. Ok. Aldo Yair. Presente, maestra. Carlos Daniel Gamboa. Presente. Carlos Armando Góngora. Presente, maestra. Buen día. Buen día. Miriam Yasmín. Presente. Ok. Alan Daniel. Presente. Ok. Ya te ando poniendo falta, Dani. Daniel López. Presente. Angélica Nori. Presente. Martínez Casas. Presente, profe. Eric Noé. Presente, maestra. Ángel Martínez. Presente, por favor. Buen día. Buen día. Carlos Medina. Ese niño no viene, ¿verdad? Ya con eso son 4 faltas y eso que no revisé las anteriores. Job Ramírez. Presente, Miss. Luis Antonio Morales. Presente, profesor. Murillo, si está. Sebastián Reina. Tampoco.
Otro que ya está más muerto que otra cosa. Abraham Ríos, Presente, profe. Gabriel Emiliano, Presente. Leonardo Rueda, Profesora, me comentó Leonardo que no tenía internet en su casa. Bueno, estos días no tenía internet bien y por eso no se ha conectado. muy mal por él, pero gracias por avisarme. Edwin Alejandro, esperemos que se resuelva su problema. Edwin, Ángel, sí, Ángel Rodrigo, Edgar Yael, Presente, maestra. Presente, maestra. ok, y Félix Zacarías. Bien, Presente. ok. Maestra, Bueno, yo mande. sí pero mi audio no se quería conectar. Ah, ok. Soy Sí, Córdoba pero Torres. sí se me hizo raro porque te había visto. Sí estoy, pero mi audio no se Y, quería conectar. ok. Y por más que te busqué no te encontré, pero bueno. Listo, Córdoba. Bueno, chicos, los veo el día lunes. Echen a volar su imaginación con ese collage, por favor, para que el día lunes vamos a trabajar ya con cuando se incorporan las humanidades al poli y empezamos con ingeniería. ¿Qué es ingeniería? ¿Cuáles son las funciones? Y esto para prepararnos para el examen, ¿vale? Sí, Bueno, maestra. que tengan profe. bonito fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Bye. Nos vemos. Igualmente.